Doctora, buenas noches. Quien habla, licenciado Oscar Callejas Montero, participante del Diplomado de Educación Superior en Entornos Virtuales. Me he permitido hacer la grabación de este video, por el cual voy a desarrollar una clase programada para estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés en el marco de la materia de Derechos Humanos y voy a desarrollar el sistema de sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Es entendido es de que voy a empezar con la presente clase de exposición enfocados justamente en el pensamiento crítico y en todo lo que se ha hecho en el avance del primer módulo. Para tal efecto, tengo permitido la presentación de la presente clase en el lapso de 10 minutos. Dentro de las características enfocadas de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, estos tienen diferentes sistemas enmarcados justamente en los sistemas regionales de derechos humanos. Entre ellos vamos a hablar el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema europeo y el sistema africano en el marco de los derechos humanos. Nuestra presente temática va a tener un enfoque dinámico en el marco de la interacción entre estudiante y docente. Es decir, que dentro de la materia de derechos humanos al cual se va a desarrollar, vamos a hacer la interacción enmarcadas justamente en todos los parámetros desarrollados en el presente módulo. En ese enfoque, permítame seguir desarrollando la presente clase. Los sistemas regionales de protección de derechos humanos van a tener justamente un enfoque. Dentro de la carrera de Derecho, los alumnos y futuros abogados deben de conocer dos comisiones principalmente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual se ha desarrollado diferentes diapositivas en el que van a estar enfocadas justamente en los parámetros de un sistema universal de protección de derechos humanos desglosados en el sistema regional de derechos humanos, como anteriormente habíamos mencionado. El enfoque que vamos a dar a la presente temática está enmarcada justamente en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, para lo cual voy a desarrollar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué viene a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en 1959 en la quinta reunión de consultas de ministros en asuntos exteriores celebrada en Santiago de Chile, pero inició su funcionamiento en 1960. Tiene su sede en Washington, D.C., en Estados Unidos, y está compuesta por 7 miembros elegidos por el Consejo de Organización a propuesta de los gobiernos de los Estados miembros, ¿no? Es así de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su funcionamiento de poder promover, observar y dar una defensa a los derechos humanos en América Latina. Así también esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un periodo fijo de 4 años y pueden estos ser reelegidos por un periodo más. Dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta comisión se vale por una serie de instrumentos en materia de derechos humanos. Y estos son justamente la elaboración de estudios e informes de la situación de los derechos humanos en todo el continente. También realizan audiencias en el enfoque temático de defensa de derechos humanos. También hacen procedimientos contenciosos. Este procedimiento contencioso justamente tiene las características de poder agotar todos los recursos administrativos y judiciales
de forma interna. Es decir, que toda persona que quiera hacer su queja, su denuncia ante estas comisiones, debe de agotar primeramente todos los recursos internos de cada país. Así también esta comisión dicta medidas cautelares para aquellos casos graves y que requieren una pronta y urgente solución. Dentro de esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva estadísticas en el marco de poder generar justamente un cuadro cuantitativo y cualitativo que le permita hacer un enfoque de cuántas denuncias ingresan, de cuántos informes de recomendaciones, de cuántos informes de enfocados de admisibilidad acepta justamente esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para lo cual, en cada periodo, nuestro territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir del 2016 a la fecha, o hasta el año 2019, ha habido un incremento de forma permanente y constante en cada año. Esto, dentro de los aspectos demostrativos, significa de que desde del 2016 al 2019 ha habido en nuestro territorio un incremento de no cumplir las normativas internacionales de derechos humanos, de no tener justamente algún enfoque que permita la promoción de los derechos humanos, ¿no? Entonces, con esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace el seguimiento a cada país miembro que ha ratificado justamente las normativas internacionales de derechos humanos. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya es otra instancia donde también esta fue creada un 22 de mayo de 1979 en el séptimo periodo extraordinario de sedes de la Asamblea General de la OEA. Tiene su sede en San José de Costa Rica y está compuesta por 7 jueces que su competencia es reconocida en cada país de su origen. También tienen un periodo de 6 años reelegibles por un periodo más. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución netamente judicial, autónoma, que tiene doble función: la jurisdiccionalidad y la función consultiva. La función consultiva está enfocada a que cada Estado miembro del organismo de los Estados americanos tuviera algunas dudas en la interpretación. Directamente cada país consulta con esta Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de poder promover, garantizar y desarrollar justamente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es así de que la composición actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está conformada por siete miembros de cada Estado participante, y estos 7 miembros tienen una decisión de carácter jurídico vinculante. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se vale de diferentes herramientas en materia de derechos humanos, y justamente viene a ser un procedimiento contencioso. No olvidemos que el procedimiento contencioso de la Comisión es de poder agotar justamente todos los instrumentos y todas las vías administrativas internas, mientras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente se va a enfocar a dar el cumplimiento de todas las decisiones que asuma justamente este tribunal, y la cual tiene que ser a través de una resolución sobre el cumplimiento de las sentencias, así como los informes periódicos que envía la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para cada país miembro. ¿Esto qué quiere decir? De que cada decisión que se tome de esta Corte, todos los estados que han ratificado los instrumentos de protección en materia de derechos humanos deben de dar estricto cumplimiento. Por otra parte, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos da medidas provisionales en casos de amenazas graves y urgentes de derechos humanos. Conocido ya el tema de los aspectos que van a relacionarse a
a la protección de derechos humanos dentro de los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Esos son los aspectos más importantes y sobresalientes que cada futuro profesional abogado debe de conocer para poder promover y para poder llevar a cabo juicios en materia de derechos humanos. Conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que estos dos sistemas conforman justamente el sistema de protección regional interamericana de derechos humanos en el continente americano. Bien, ahora enfocándonos en el pensamiento crítico, es de que me voy a permitir habilitar los micrófonos para que puedan ustedes realizar las preguntas necesarias y hacer los comentarios y de esta forma crear justamente el conocimiento en el nuevo aprendizaje de las metodologías de un pensamiento crítico. No es de que el docente dé una declaración muy amplia en la temática, sino es también de que el docente debe de escuchar todas las opiniones, todos los criterios que imparte justamente el estudiante. Es decir, usted señorita, usted joven, tiene que compartir los criterios. Para el efecto, voy a permitir nuevamente habilitar los micrófonos, ya que estamos en una clase virtual. Gracias y estoy presto a resolver cualquier pregunta que usted tenga.